compartirles mi investigación. Creo que el tema que están pensando investigar es muy interesante porque es importante entender cuál es el conflicto distributivo, ¿no? Que hay en el trabajo para las mujeres y superar un poco esta idea de que es una batalla de los sexos entre hombres y mujeres y verlo más como un producto de organizaciones que están estructuradas de una forma, digamos, capitalista, patriarcal, discriminatoria, etcétera. Entonces, bueno, primero decirles que me parece súper interesante esa investigación. Yo como mujer me he sentido muchas veces acosada por otras mujeres feministas además. Me parece que la ética de trabajo feminista es bastante dura, bastante difícil. Entonces, pues me parece un tema súper interesante que tiene muchísimo, es un poco polémico, ¿no? Pero tiene muchísimo para conversar, ¿no? Además, porque las mujeres cuando entramos a este mundo laboral masculinizado, pues lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esas dinámicas patriarcales propias de estos contextos y ser más masculinas que los mismos hombres muchas veces. Bueno, entonces yo quería empezar contándoles sobre mi investigación, sobre el contexto, por qué el acoso puede ser leído como un asunto de género, el planteamiento de la pregunta de investigación, los objetivos e hipótesis y el trabajo de campo. Yo hice un documento y voy a tratar de leerlo e ir conversando porque si solo converso, me emociono y me pierdo en los temas y no cubro todo lo que quisiera cubrir. Entonces, básicamente, yo siempre he tenido como un interés por entender cómo discriminan a las mujeres, cómo nos discriminan en el ámbito laboral, ¿sí? Y cómo el derecho, de alguna manera, es cómplice de esa discriminación. Entonces, creo que es importante pues ver que llevamos décadas diciendo que los resultados para las mujeres en el trabajo son diferenciados a los de los hombres, a pesar de que no existen barreras normativas. Es decir, seguimos ganando menos, nos siguen despidiendo más cuando hay precariedad, nos siguen acosando más, somos unos miembros casi que contingentes del mundo profesional porque siempre estamos entrando y saliendo por temas de cuidado. Y yo creo que el acoso puede explicar esos resultados diferenciados para las mujeres en el trabajo. ¿Por qué? Porque el acoso entendido como una conducta persistente y demostrable que está encaminada a desincentivar a las personas, a hacerlas que renuncien, a aburrirlas prácticamente en el trabajo, eh, digamos que su fundamento, su base está en cuestiones de igualdad. Es decir, yo estoy convencida de que al maltrato en el trabajo subyacen ideas sobre qué personas merecen más o menos respeto. Y las personas que merecen más o menos respeto o un mejor o un peor trato muchas veces son estratificadas en función del sexo, del origen nacional, de la posición política, de la raza, del capacitismo, ¿no? Entonces yo creo que el problema fundamental del acoso es un problema de desigualdad. Es decir, ese trato desconsiderado frente a los demás eh, responde a una estratificación de los seres humanos según quienes merecen más o menos respeto por criterios sospechosos y perversos, capacitismo, machismo, clasismo, etcétera. Y lo otro es que, pues obviamente para las mujeres existe un contexto material de desventaja en el trabajo. Es decir,
Las mujeres siempre hemos trabajado, siempre hemos hecho labores de cuidado. El capitalismo, digamos que no habría surgido si no fuera por el trabajo gratuito de las mujeres. Muchas veces cuando las mujeres siempre hemos trabajado en fábricas, en todas partes, que no nos reconozcan que deberíamos estar ahí y que no nos paguen lo mismo o que estemos precarizadas, no quiere decir que apenas estemos entrando al mundo del trabajo desde el siglo XIX, desde mucho antes, siempre. Eh, pero como entramos a espacios masculinizados en el que el deber ser es el hombre que trabaja, que es proveedor, y la mujer que cuida y se queda en la casa, pues entramos a contextos materialmente adversos para nosotras. Y ese contexto material hace que las mujeres seamos más vulnerables al acoso, al maltrato, y a la vez reproduce esa situación de discriminación. Es decir, no solo es causa, sino que también es una consecuencia, es un círculo, es un continuum, como el continuum de violencia que siempre estamos hablando cuando hablamos de violencia de género. La violencia de género es muchas veces una forma de disciplinamiento, pero esas formas de disciplinamiento como de castigo por comportarte diferente reproducen esa discriminación. Es decir, le muestran a las otras que tú no deberías estar ahí, o que si estás ahí deberías estar solo en ciertas posiciones, etcétera. Ese contexto material de discriminación se caracteriza, digamos que varias organizaciones lo han caracterizado de forma distinta. Yo en mi tesis de maestría también me encontré cosas diferentes. Un segundo. Yo también en mi tesis de maestría me encontré, digamos que dinámicas de discriminación también muy interesantes, pero digamos que estoy partiendo de la clasificación que hace Catherine McKinnon en el libro de 1979 de acoso sexual de las mujeres en el trabajo. Y lo que ella dice es, vea, qué pena, es que están haciendo racionamientos de agua, entonces me están avisando que van a quitar el agua y yo sí, sí, ya recogí en segundos. Entonces, Catherine estoy partiendo, digamos, de esa clasificación que hace ella en su libro, pero hay muchas formas, están los techos de cristal, están las puertas giratorias, están los pisos resbalosos, pero yo me voy a referir a las categorías de las que habla McKee. McKinnon dice, mire, este contexto material de discriminación, este contexto laboral al que las mujeres entramos en una situación de desventaja, porque es que nosotras siempre hemos trabajado, pero nosotras no estructuramos los espacios de trabajo, nosotras no decimos cómo eso va a estar organizado, ¿sí? Ese contexto material se caracteriza por la segregación horizontal, y es que sí, las mujeres se encuentran empleadas, pero se encuentran empleadas en la base del espectro económico. ¿Sí? El otro es la estratificación vertical, es decir, no solo las mujeres estamos ubicadas en sectores feminizados, que es el fenómeno de la feminización es súper interesante, porque la feminización tiene mucho de sexista, de decir, estos son trabajos para mujeres, entonces digamos que segregamos a las mujeres en esas áreas de trabajo, las dejamos ahí, y esas áreas las pagamos menos porque como lo que hacen las mujeres es menos importante o es menos técnico, o es menos lo que sea. Pero otra cosa que ocurre es cuando un área, por ejemplo, el derecho, que era tradicionalmente masculina, se empieza a llenar de mujeres, empieza a perder prestigio. Eso también es parte como de la feminización y la segregación horizontal. Es decir, si a mí se me llena una disciplina de mujeres, entonces yo empiezo a pagar menos porque como son mujeres las que hacen el trabajo, empieza a perder también prestigio, digamos, la profesión, en el caso que yo estudié jurídica. La estratificación vertical es que incluso cuando estamos en ciertas áreas de trabajo, o sea, ya no, ya entiendo que estoy en la base del espectro, e incluso en la base del espectro, los que mandan son los hombres. Es decir, pueden haber muchas mujeres, pero los jefes son hombres. Y los jefes son hombres que tienen capacidad
de presionarte porque son quienes te supervisan, quienes te evalúan, quienes deciden si continúas o no, quienes deciden si te contratan o no, ¿sí? Y pues obviamente la desigualdad salarial, que implica que las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo. Y una que es súper importante es la imposición de roles sexistas en el trabajo. Y la imposición de los roles sexistas va con lo que les decía un poco de, hay unos roles apropiados para una mujer en el trabajo, ¿verdad? Pues las mujeres deberían ser enfermeras, deberían ser profesoras, deberían ser cuidadoras, ¿no? Eso es una parte de la noción sexista del rol apropiado. Pero incluso si tú eres una abogada o si tú eres una médico o si tú eres una ingeniera, pasa que los roles tradicionales que las mujeres ocupan en la vida real se trasladan al trabajo. Entonces, cuando tú eres mujer y tú eres jefe, te toca hacer mucho trabajo de cuidado. O sea, todo el mundo va a contarte tus problemas, como si fueras la amiga o la mamá o la novia, ¿sí? Entonces, esos roles feminizados que jugamos las mujeres en la vida real se traen al trabajo. Y parte de ese rol incluye la función de objeto sexual. O sea, las mujeres, pues, somos sexualizadas, venden Coca-Colas con una mujer en bikini, eh, no sé, el porno, bueno, todas nos hemos sentido sexualizadas en la vida, no sé. La verdad es que eh, ese rol de objeto sexual también se lleva al trabajo. Y eso lo que implica es que para las mujeres el atractivo sexual tiene consecuencias económicas, ¿sí? Entonces, si yo soy una mujer atractiva, puede que logre mejores puestos si soy más atractiva. Como el típico caso de Betty la Fea que la meten por allá al rincón por fea, así. Las mujeres tenemos también un rol de objeto sexual dentro del trabajo. Y eso, pues nos pone en una situación de vulnerabilidad por acoso sexual, pero también de desigualdad porque no somos un trabajador a la par. Yo no soy tu colega, yo soy un objeto que está ahí para que tú la pases bien o para hacer más bonita la empresa. No, este tipo de paternalismo benevolente, que es como, ay, es que necesitamos a las, se le dio a todo el mundo, necesitamos a las caras bonitas, las mujeres que hacen la vida más amable, que son más queridas, más comprensivas, que nos traen el café. Bueno, esa es como esa situación material, ese contexto material que hace que las mujeres seamos estratificadas y más vulnerables al maltrato y al acoso. Lo otro es que los hombres acosan a las mujeres porque son sus rivales. Es decir, porque las mujeres están entrando, incluso más educadas que ellos, a coger los puestos que tenían por privilegio y los hombres acosan y aburren a las mujeres en el trabajo porque ellos quieren quedarse con esos puestos y con ese privilegio y esa autonomía económica y ese poder. Algo que es súper importante y por lo que yo de verdad creo que se relacionan los temas de acoso y género y discriminación de las mujeres en el trabajo. Y fue algo que encontré en mi tesis de maestría y después en consultorías que hice en firmas de abogados. Y es que esas dinámicas de distinción que parecen ser inofensivas, esas dinámicas diarias de distinción que parecen ser inofensivas, por ejemplo, que a ti tu jefe no te dé casos suficientemente retadores porque eres mamá, eh, que a ti no te lleven a las reuniones porque es que tu tono de voz o tu lenguaje corporal no es suficientemente autoritario, fuerte, no ocupas suficiente espacio. Esas cositas chiquitas lo que van haciendo es crear un desgaste acumulativo, ¿sí? Las mujeres nos vamos aburriendo acumulativamente, pero además eso produce una distinción real en términos de capacidades, es decir,
Si a mí no me invitan a las reuniones a negociar con los clientes, yo no voy a aprender negociación. Y eso va a ser, eso es como la profecía realizada. Está el estereotipo, ay, es que las mujeres son menos asertivas para negociar. Ese es el estereotipo. Y el mismo sistema hace que tú seas menos asertiva para negociar porque es que no te llevan a las negociaciones y no te enseñan cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese desgaste, como esas dinámicas diarias de todos los días de ese tipo de distinciones que parecen sutiles, lo que generan en últimas y que en muchos casos son conductas de acoso, es decir, que tu jefe no te hable, que no te asigne tareas, que crea que eres bruta porque no te ves tan mal, o que te mande al rincón de la fea porque te ves muy mal, entonces no haces redes, etcétera, 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 generan brechas reales. O sea, generan cansancio en nosotras, ganas de salirnos del mundo laboral, pero generan brechas reales en las capacidades de hombres y mujeres en el trabajo. Lo otro es que hay indicios de que el acoso laboral afecta más a las mujeres que a los hombres. Y por último, porque la ley 1010 del 2006, que es la que regula el acoso laboral en Colombia, establece que la discriminación es acoso. ¿Sí? Establece que una modalidad de acoso es la discriminación. Que no la han desarrollado, que es poco estudiada, que a la gente no le convence, listo, pero ahí está. ¿Sí? Y yo creo que la discriminación, mi apuesta, lo que yo creo, es que la discriminación deberíamos empezar a litigarla más como acoso. Bueno, la pregunta de mi investigación es, ¿cómo y por qué le falla el derecho a las mujeres en circunstancias de acoso laboral y sexual laboral en Colombia? O sea, lo que yo quiero entender es, mire, tenemos unas normas que aparentemente nos dan las mismas oportunidades a todos y a todas, ¿sí? Eh, pero yo quiero entender cómo esas normas que aparentemente promueven la igualdad, en la práctica lo que hacen es reproducir la discriminación, ¿sí? ¿Cómo la reproducen? Y yo para hacer eso me paro en el marco teórico del derecho como distribución y como legitimación. Y este marco teórico lo que dice es, mire, el derecho es un factor que interviene en los recursos y el poder que los individuos tienen. El derecho a mí me da más o menos poder para negociar. ¿Cómo? Por ejemplo, si el derecho prohíbe el acoso, me da a mí más poder para negociar que si no lo prohibiera. Si el derecho reconoce el acoso y lo prohíbe, pero no establece rutas indemnizatorias para yo reclamar que me paguen por el daño que me hicieron, me quita poder. Porque entonces yo voy y denuncio por acoso y que me voy a ganar una palmadita en la espalda si no la vamos a acosar más. Pues qué pereza, ¿para qué me voy a someter a todo eso si es que me reconocen que me acosaron pero no me indemnizan? Entonces, de esa forma, el derecho distribuye recursos a través de las reglamentaciones. Y lo otro es que el derecho también legitima la distribución existente. Es decir, el derecho no solo, el derecho no solo, ¿cuánto tiempo tengo? Qué pena. Tranquila, Pili, ¿Sí? llevamos sí, como 20 minutos más o menos. ¿Ya llevo 20 minutos hablando? Sí. Tranquila, estamos conversando, si no ahora más tarde empezamos a conversar con los asistentes, que hay gente con unos perfiles muy interesantes que seguramente van Ok. a aportar también bastante. Ok, entonces el derecho no solo distribuye, ¿sí? Distribuye recursos para yo disputarme situaciones, yo para disputar conflictos jurídicamente o para disputar un conflicto social, el derecho me da o me quita poder por las prohibiciones que hace, por las conductas que tolera,
porque los funcionarios que tienen que aplicar el derecho tienen pereza. Todas esas son formas como el derecho distribuye poder y distribuye recursos. Pero el derecho legitima esa distribución. Es decir, el derecho no solo lo distribuye así, sino que el derecho dice, esa distribución es la mejor distribución posible. ¿Y cómo lo hace? A través de la naturalización. Por ejemplo, decir que un conjunto de reglas son necesarias y verdaderas frente a una situación. Es decir, frente a este conflicto social no hay otra manera de resolverlo. A través de la compartimentación, y es que divide los problemas jurídicos por especialidades. Entonces, no sé, si tú te quieres divorciar, tienes que pasar por la comisaría de familia, y si quieres, no sé, denunciar que tu esposo no te paga los alimentos, pero entonces tienes que ir al sistema penal. Sí, como que lo clasifica todo y lo divide todo en compartimientos, y eso hace que muchas veces sea muy difícil ver el todo. Como el derecho, incluso normas que uno cree que no tendrían mucho que ver, influyen en la situación, en el desenlace de la situación y de la distribución de recursos. Lo otro es la individualización, que a mí me parece que es lo que pasa con el acoso laboral. La individualización es que se niega a reparar o indemnizar un daño porque alguien podría haberlo evitado. Es decir, es muy liberal. Yo solo te indemnizo el daño si tú fuiste, ¿no? Si te fuiste vestida como era, si le contestaste bien a tu jefe, si no eres conflictiva. Y para una mujer no ser conflictiva es muy difícil, porque no cualquier cosa que dice le dicen que es conflictivo. Pues a mí, esa es mi experiencia de vida. La huida de la forma, el procedimiento o la competencia. Es decir, vea, aun si la reclamación que usted está haciendo es una reclamación justificada, lo está haciendo por la vía equivocada. Entonces tiene que irse a otro juez, tiene que irse a otro funcionario. Y esa huida de forma y de competencia es muy agotadora, y a eso le apuestan mucho los empleadores y la burocracia en el acoso. Es muy agotador decir, ay, qué pena, me equivoqué, entonces ahora va a presentar la queja en otro lado. Para estudiar el derecho como un factor de distribución de recursos, es muy importante apartarse de tres ideas sobre lo que el derecho es. Nos tenemos que apartar de la idea de que el derecho es una práctica neutral y benevolente que tiene como función ofrecer una interpretación correcta de reglas y principios. La versión liberal de Dworkin de la respuesta correcta, ¿no? Hay principios de política social, de bienestar general, que me van a llevar a mí a la respuesta correcta. No. Esos argumentos muchas veces lo que son vehículos ideológicos. Por lo general, en esos argumentos de bienestar general, de benevolencia, de es que lo que quiero hacer es el bien, hay intereses muy claros. Lo otro que de la idea de que uno de la que debe apartarse es que el derecho no se cumple, que el derecho es bueno, pero no se cumple. Cuando en realidad el derecho produce y reproduce las injusticias al presentarse como un sistema fijo y determinado, cuando en realidad es una creación social a través de la que se legitima una de múltiples respuestas jurídicas posibles, que limita nuestra imaginación sobre nuestras posibilidades a partir de un inventario restringido de formas jurídicas posibles. No es que el derecho sea bueno pero no se aplique, es que el derecho, al distribuir poder y recursos, mantiene situaciones injustas, las crea y las reproduce, porque el derecho no es algo que viene de afuera a salvarnos, sino que es el producto propio de las interacciones sociales. La otra idea que uno debe dejar de lado para hacer análisis distributivo es: el derecho no es producto de un desarrollo histórico, evolutivo y ascendente, en el que las decisiones jurídicas son el producto inexorable de las doctrinas o principios jurídicos existentes, sino que son un conjunto de prácticas contingentes, diversas, multifacéticas y contradictorias,
que cambian cada cierto tiempo y en diferentes contextos. Entonces, lo que pretende el análisis distributivo del derecho es revelar cómo el derecho, al ser en sí mismo una práctica contradictoria y contingente, puede ser usado estratégicamente. Entonces, el derecho, si yo digo, mire, el derecho no es neutral, el derecho no es bueno en sí mismo, y el derecho no es producto de un desarrollo histórico, evolutivo y ascendente. Es decir, las formas jurídicas que tenemos ahora para responder a ciertos conflictos no son necesariamente mejores que las del pasado. Podríamos resolverlo de otras maneras. Esto yo se lo explico a mis estudiantes de introducción al derecho. Les digo, miren cómo el derecho nos limita la imaginación. Cuando ustedes piensan sus relaciones sexoafectivas, ¿en qué piensan? Uno en lo que piensa es en casarse, en tener una relación monogámica de convivencia singular en la que se presta apoyo y tiene un débito conyugal. Pero ¿por qué es tan difícil imaginarnos, por ejemplo, relaciones poliamorosas? O, por ejemplo, ¿por qué no nos salimos de eso de la patria potestad y nos vamos a unos sistemas de paternidad y maternidad más colaborativos? Porque las formas jurídicas que tenemos para reconocer los vínculos sexoafectivos y los vínculos con nuestros hijos son limitados. Y el derecho lo limita y presenta eso como si fuera la salida más legítima y mejor, cuando no lo es necesariamente. Entonces, tú me dices cuándo, porque a mí me hace falta mucho, pero entonces en ese marco, los objetivos, mis hipótesis y objetivos son que el derecho le falla a las mujeres y a los trabajadores en general en situaciones de acoso a través de una regulación compleja y compartimentada que abre espacios para que funcionarios, burócratas, jueces, empleadores y abogados desvíen su responsabilidad frente a conductas de acoso y discriminación. Que el problema jurídico que plantea el acoso ha sido leído como una afrenta a la dignidad y no tiene en cuenta las dinámicas propias de la desigualdad y discriminación de una esfera jerarquizada como el trabajo. Y por último, identificar a través del trabajo de campo cómo puedo yo litigar de manera exitosa el acoso y la discriminación. Entonces yo digo que la regulación del acoso es compleja y compartimentada, uno, porque una sola conducta, o sea, una sola conducta en el trabajo puede ser clasificada de 1000 maneras. El acoso es una conducta sancionable contra el individuo que lo cometió. Pero además de eso, es considerado un riesgo profesional que debe ser prevenido y corregido y que causa enfermedades laborales. Y además es una expresión de discriminación que conlleva la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas y justas. Y además es un delito cuando va en contravía de la libertad y la integridad sexual. Eso es lo que ha generado, es un paisaje normativo complejo en el que pues múltiples actores tienen en su cabeza responsabilidades para prevenirlo, corregirlo, sancionarlo e indemnizarlo, y esas obligaciones se han interpretado de manera restringida y huyendo, haciendo mucho la movida de la huida de la forma. Es decir, si usted quiere que el acoso lo sancionen, le toca ir a un juez. Si usted quiere que el acoso lo corrijan, le toca ir donde su empleador. Si usted quiere que le indemnicen el acoso, le toca ir a un juez laboral, pero por otro tipo de procedimiento, ¿sí? Una cosa súper compartimentada. Y entonces, en últimas, las autoridades encargadas de resolver cuestiones de acoso se han abstenido rutinariamente de decidir de fondo sobre los casos que son puestos en su conocimiento. Un ejemplo que pasó más o menos recientemente aquí en Colombia fue el de una empresa que se llama Charry Trading SAS. Y ese caso se viralizó en septiembre del 2023 porque es una empresa en Ibagué que pues los gerentes son unos hermanos y alguien grabó cómo trataban, pero terrible, terrible, terrible a las personas que trabajaban con ellos. Pero esto era de groserías soeces,
de usted qué se cree, de además físicamente les hacían como así, usted se queda ahí y se les ponía una cosa horrible, una cosa horrible. Y entonces, el 20 de septiembre, el Ministerio de Trabajo cerró temporalmente de la empresa por riesgo inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. Y un equipo de inspectores de trabajo se fue a hacerle una inspección a la empresa durante 8 horas. En esa inspección encontraron que la empresa no contaba con autorización para elaborar horas extras. No había claridad sobre la entrega de dotaciones. Los contratos estaban enlagajadores sin firmar. No se encontraban exámenes médicos de ingreso. No obstante, pero miren que en esos hallazgos no hay hallazgos de violencia y acoso. Les hicieron fue una cosa súper formal, como que el acoso les cuesta como que leerlo, ¿no? Como que yo no sé cuál es la traba con el acoso. No obstante, en octubre del mismo año, el grupo PIBC del Ministerio de Trabajo Territorial Tolima ordenó archivar la diligencia administrativa laboral por presunto acoso laboral contra los señores Gustavo Adolfo Parra Charri y Diego Fernando Charri Parra, al asegurar que los asuntos denunciados no eran de su competencia, que los trabajadores se encontraban contratados bajo la modalidad de prestación de servicios y por eso frente a ellos no cabía la conducta de acoso laboral, y los que sí tenían contrato laboral debían acudir ante un juez laboral, que es la única autoridad que tiene competencia para determinar si hay acoso laboral. Y aquí lo que llama mucho la atención es que los inspectores de trabajo tienen competencias, tienen funciones de policía administrativa. Es decir, ellos pueden sancionar a los empleadores y a las ARL por el incumplimiento de las obligaciones que tienen para prevenir y corregir el acoso. Pero si uno va y estudia el procedimiento que ellos tienen de acoso, el procedimiento de acoso es conciliatorio, pero estas otras medidas sancionatorias que incluyen la regulación y que igual ponen en cabeza de los mismos inspectores de trabajo, las trata por medio de otro procedimiento. Entonces, si yo soy un empleado y yo quiero que sancionen a mi empleador, que le llamen la atención y que me deje de acosar, a mí lo que me ofrecen es una conciliación. Bueno, lo otro que propongo es que la privatización de la protección también es problemática. Es decir, acá en Colombia, los empleadores deben contar en su reglamento de trabajo con un procedimiento interno confidencial y conciliatorio para solucionar conflictos de acoso, ¿sí? Para prevenirlo y corregirlo, es decir, para evitar que el acoso pase y si pasa, para corregirlo. Pero es una cosa que se ha desnaturalizado un montón, porque lo que dice la literatura sobre este tipo de mecanismos es que deben ser mecanismos informales, que deben activarse a partir de quejas orales y que todos y todas las personas en una empresa tienen responsabilidad de prevenir y corregir el acoso. Mientras que en Colombia, para tú acudir a una queja contra tu empleador, lo que tienes que hacer es presentar una queja escrita individualizando al acosador y presentando pruebas. Y eso te expone un montón porque intimida, y si uno tiene que presentar una queja escrita, pues lo expone a la retaliación y a la revictimización. Entonces es supuestamente un mecanismo conciliatorio informal que está totalmente desnaturalizado. La otra es que ese mecanismo es requisito de procedibilidad para acceder a las medidas jurisdiccionales. Es decir, yo tengo que intentar conciliar, así el caso de acoso sea grotesco, esté en fases súper avanzadas y ahí ya no haya nada que conciliar. No sé, María Fernanda. No, Sí, vamos muy bien. Estoy pensando en las diferencias que tenemos entre Colombia y Venezuela con todo ese procedimiento. Y bueno, me alegra mucho que está la doctora Glasbel Belandria, que es juez laboral, porque de verdad que ese procedimiento, por ejemplo, de conciliación con la empresa, Glasbel
corregirá más adelante, pero creo que aquí no existe. Aquí directamente te vas a hacer un procedimiento de acoso. Sí, digamos que tener procedimientos internos de acoso es necesario porque hay gente que simplemente quiere que el acoso pare. ¿Sí? Hay gente que no quiere que sancionen al acosador, que simplemente quiere que la dejen tranquila y la dejen de acosar. Entonces, esos procedimientos internos son necesarios, por supuesto que sí, pero para que sean exitosos tienen que cumplir con una cantidad de características que aquí en Colombia no cumplen. Y entre esas características están que, que debe ser opcional, o sea, a mí no deberían obligarme a conciliar con nadie, debería ser opcional, porque es que si a mí me obligan a conciliar con alguien, pues falla la conciliación, porque la conciliación de lo que se trata es que expongamos intereses, lleguemos a un acuerdo y propongamos respuestas en las que yo diga, ¿sabe qué? Sí, la embarré, perdónenme. Pero si no hay ese deseo, pues ¿para qué lo obligan a uno a conciliar primero? Entonces, el mecanismo debería ser opcional. El mecanismo debería tener un filtro de casos. No todos los casos se deberían someter a ese comité. Es decir, si a mí me llega un caso de agresión física, eso debería yo mandarlo de una para un disciplinario, un sancionatorio, algo, tomar medidas mucho más contundentes, ¿no? Ay, venga, hablemos. No, pues, ¿para qué? ¿Sí? Eh, bueno, esas son como de las que me acuerdo ahorita de lo que debería tener un mecanismo. Esos mecanismos deberían ser ombudsperson, porque esos mecanismos, por ejemplo, aquí el Comité de Convivencia Laboral debe estar conformado por un representante del empleador y un representante de los trabajadores mínimo, pero ahí siempre van a haber intereses. Entonces, lo recomendable siempre es tener un tercero neutral. Si usted no tiene la plata para tenerlo en su empresa, pues entonces contrátelo, tercerice eso, pero eso debería ser un tercero neutral que no tenga ningún interés ahí. Bueno, en los Andes, a mí me parece que la ombudsperson ha funcionado súper bien, me parece una súper medida. Ahora, los hábitos lo otro que yo quiero decir, mire, otro de los problemas que tienen, otro problema que tienen aquí el procedimiento es que la normatividad que lo regula está súper dispersa y está dispersa sobre todo como que está la ley 1010 del 2006 y esa la empezaron a reglamentar en el 2012, o sea, tuvimos 6 años en el que nadie sabía cómo se aplicaba esa ley. Y eso lo empezaron a regular en el 2012 por medio de resoluciones y circulares. Y no hay unificación de jurisprudencia porque como el procedimiento sancionatorio es un procedimiento especial de 30 a 60 días que creó la ley 1010 del 2006, la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para conocer de esos casos. Entonces, yo prefiero litigar un acoso por despido indirecto, un caso por despido indirecto que por acoso, porque por despido indirecto sí voy a poder llegar a casación, por acoso no. Entonces, eso ha generado que la producción jurisprudencial sobre el acoso sea mínima. Eh, sí, es mínima. Lo otro que yo quiero decir en mi tesis es que hay hábitos de pensamiento jurídico que hacen que el problema jurídico del acoso, que cuando yo defino cuál es el problema jurídico que hay con el acoso, siempre diga que es un problema de dignidad, ¿sí? Un problema de dignidad en el trabajo y no de igualdad necesariamente, y que para que las mujeres sean acosadas en el trabajo, tiene que ocurrir violencia sexual. O sea, están como esos dos hábitos. Como que uno dice, hay una discriminación, hay acoso sexual perdón, hay acoso por razones de género, es sexual. Es la esencialización, ¿no? Como que si uno fuera mujer por tener vagina y lo peor que le pudieran hacer sería que le tocaran su vagina. O sea, son unas cosas como súper anticuadas. Bueno, pero lo primero que yo quiero decir es que la disputa siempre se ve como una disputa de dignidad, ¿sí? Como un problema de dignidad y no se tiene en cuenta el conflicto distributivo que hay en espacios jerarquizados de trabajo. Es decir,
Si yo asumo el problema como un problema de dignidad, asumo a dos individuos que tienen la misma cancha para pelear y se la pongo muy difícil al empleado, pues que obviamente no está en la misma cancha porque depende económicamente de su empleador y se aguanta muchas cosas para seguir con su trabajo, porque hay una relación ahí de capital que no se está reconociendo cuando se concentra en el problema jurídico como un problema de dignidad. Y eso es producto de que las reivindicaciones del derecho laboral se han liberalizado con la sustitución de un modelo protector de la parte débil de la ecuación capital-trabajo por un sistema de desregulación en función del mercado que se caracteriza por el debilitamiento del sistema de garantías, que es pues como todo el derecho laboral postfordista, la caída del muro de Berlín, el consenso de Washington, y entonces el derecho laboral lo empezaron a ver como el culpable de no desarrollarnos y producir más, ¿no? Y entonces en ese marco, en ese nuevo marco de liberalización del derecho laboral, la OIT pues adoptó esa política de trabajo decente que en lo que se fundamenta es en exigir mínimos de dignidad, o sea, mínimos de dignidad. Es que yo digo, es que la dignidad, es que a uno lo traten bien en el trabajo es lo mínimo. O sea, uno ni siquiera está pidiendo plata, porque es tan difícil hablar de acoso y de respeto y de igualdad, si es que yo no les estoy pidiendo nada más allá de un ambiente laboral, pues ameno, ¿sí? Pero es como, y yo creo que mucho de esa liberalización se ve reflejada en que en la reunión del centenario de la OIT, lo que adoptaron fue el convenio 190, que es un convenio sobre violencia de acoso, cuando la precarización del mercado laboral, la esclavitud otra vez, la trata, la cantidad de problemas tan graves que hay en el mundo del trabajo y que se hallan por acoso y violencia, es que estamos pidiendo lo mínimo, ¿sí? Y verlo como un problema de dignidad o igualdad, digamos que tiene un efecto directo en cómo entiendo yo los elementos del acoso, ¿sí? El derecho a la dignidad, pues por lo general ha sido conceptualizado de una forma súper abstracta, ¿no? Como el derecho a que a mí me traten como un fin en mí mismo y como no un medio, o una cosa súper concreta, el derecho a que no me torturen o a que no me insulten, o cosas gravísimas que no alcanzan, digamos, a capturar las sutilezas del acoso. Eh, y pues, digamos que se ha tendido a ver el derecho a la dignidad y el derecho a la igualdad como derechos en conflicto, porque el derecho a la igualdad, digamos, el derecho a la igualdad como no opresión o como no discriminación, de lo que hablas del grupo, de entender cómo hay grupos vulnerables, que hay dinámicas de discriminación concretas de las que uno debería protegerlos y frente a los que uno debería, por ejemplo, generar presunciones. Es decir, si yo veo que todas las mujeres en una empresa ganan menos que los hombres, pues yo debería presumir que hay discriminación y hacerle más fácil a ellas el elemento probatorio, ¿sí? Pero pues con el holocausto, que pues con esta toda ideología de grupo fascista, pues el derecho a la dignidad se erigió como el derecho individual por excelencia, y también nos cuesta mucho pensar en grupo, pues porque en grupo, pues políticamente es más difícil hacerle contrapeso a un grupo que a un individuo, y pues porque tenemos como ese rezago de que también es real, no hay que romantizar la igualdad, pues es que los grupos también hacen embarradas, ¿sí? Y eso tiene influencia directa en los elementos del acoso. Entonces, en la definición del problema, como dignidad o igualdad, si yo entiendo el problema como un problema de dignidad, yo lo entiendo como un problema de conductas graves, de conductas que atentan de manera grave contra la dignidad de una persona. Es decir, para que haya acoso,
tiene que ser una conducta muy grave, pues que no deberíamos llegar hasta la conducta más grave para decir hay que hacer algo. Y al acosador se lo castiga o se lo sanciona en la medida en que haya sido intencional el daño que generó, ¿sí? No importa que a mí, no sé, me dañó mi salud mental, me hizo renunciar, ay, es que era un chistecito, es que yo soy así, ¿no? Esas son el tipo de salidas que permite verlo desde esta idea de la dignidad. En cambio, la igualdad se centra más en el daño que se le genera a la víctima, ¿sí? Tenemos que ser solidarios, ¿no? Pues sí, siento mucho que usted sea una persona producto de un mundo patriarcal lleno de sesgos en el que le parezca bien hacer ese tipo de chistes y comentarios, pero pues le generó un daño, lo siento, hay que indemnizarlo. La relevancia de la subjetividad del actor. La relevancia de la subjetividad del actor, pues lo mismo, si se ve más desde un enfoque liberal, importa mucho más la subjetividad del actor que si se ve desde un enfoque de la igualdad, eh, pues generaste un daño. Hay un daño, yo puedo ver que hay una vulneración. Tu intención, si tú entendiste o no entendiste que estaba siendo abusivo, pues no es mi problema. La definición del daño, eh, lo mismo, el énfasis pues en un resultado, ¿sí? El énfasis más como en un resultado, demuéstreme el daño, el lucro cesante, el daño emergente, que la vulneración al derecho, ¿sí? Pues puede que no haya un daño tangible que usted pueda ver, pero usted vulneró mi derecho, por ejemplo, con lo que les contaba al principio de las capacidades, es que usted me sacó del mercado laboral. Sí, yo me fui, pero yo me fui, sí, como que la evaluación del daño y la responsabilidad, etcétera, dependiendo si es de la dignidad o la igualdad, es mucho más difícil de probar, es más fácil o más difícil de probar. Las sanciones también influye mucho en el tipo de procedimientos a través de los que se asigna responsabilidad, el tipo de defensa permitida, es decir, el requerimiento, por ejemplo, de rechazo. Ay, es que ya no me rechazó. Ay, el típico caso, acá hay un caso súper interesante, que es el caso de Astrid Cristancho, que ella era como la secretaria ejecutiva general, no sé, del defensor del pueblo, que era Jorge Armando Tálora. Y ella es una mujer muy bella, hermosísima. Y él, pues, no es así como que uno diga, qué hombre tan, no sé, no, es una pareja rara. Es una de esas parejas que uno dice, bueno, en fin. Ella lo demandó por acoso sexual y ella lo que dijo en la demanda fue, yo tuve que iniciar una relación sentimental con él. Es decir, yo un día bajo los efectos del alcohol, tuve relaciones íntimas con este señor. Y después de eso, si yo no le contestaba o no accedía a sus avances, pues el señor me sacaba de temas profesionales, me sacaba de viajes, ¿no? Me excluía de las cosas más importantes que eran las que yo quería estar, entonces yo me vi obligada a iniciar una relación sentimental con él. Y la corte lo que dijo fue, como usted inició una relación sentimental con él, eso no es acoso. Pero es que el acoso, y es que esto es la jurisprudencia gringa viejísima, la primera jurisprudencia gringa lo que decía era un caso súper parecido. Pues no eran novios, pero sí era como una persona que accedió, no era la víctima perfecta de, oh, soy una mujer pudorosa, no, no era la víctima perfecta, era una víctima real de, juepucha, me toca. Y lo que la corte dijo es que lo que importa no es si es consentido o no consentido, o si es voluntario o involuntario. Lo que importa es si es bienvenido o no es bienvenido, y si esa presión
generó un ambiente de trabajo difícil y maluco. Pues si yo me tengo que volver novia de mi jefe para que mi jefe me mantenga contratada, pues para mí eso es claramente acoso sexual. Pero bueno, dijeron que no, que porque como habían sido novios, entonces ella no lo rechazó. Y eso es más el enfoque de la dignidad, el enfoque individual, el enfoque que no entiende que las mujeres tenemos, digamos, unas labores, somos objetos sexuales en general. Em, Pili, no sé y si vamos cerrando para que podamos abrir a las intervenciones de los presentes. sí, Eh, listo, súper. Bueno, entonces ya yo dejaría por ahí. Lo último es que el trabajo de campo, entonces yo lo que quiero hacer con el trabajo de campo es identificar qué prácticas, cómo litigo yo el acoso y la discriminación de manera exitosa. Para eso estoy estudiando el caso del colombiano, que es un caso de una periodista contra un periódico que falló, digamos, en darle a ella garantías después de que un compañero de trabajo la agredió sexualmente. Y finalmente los derechos de ella fueron tutelados por la Corte Constitucional y además de eso, la Corte generó una serie de obligaciones para los empleadores que deben tener protocolos, deben tener medidas de atención psicosocial, jurídica, etcétera. Fue un gran avance y para entender un poco cómo se silencian las quejas dentro de las empresas, porque eso también es mucho de lo que pasa, que, que el acoso es un riesgo reputacional, entonces eso hay que silenciarlo y bueno, también hay personas que son vacas sagradas o no le creo, bueno, en fin, toda la dinámica que hay ahí. Estoy haciendo una encuesta en espacios digitales, creé una página web, digamos que el Comité de Ética de la Investigación de los Andes, bueno, no el comité, la asesora, porque ese comité me cae mal, el de la facultad, no digan, se demoran mucho para responder. Son súper adversos al riesgo, todo les parece un riesgo grandísimo. Pero entonces la asesora del comité, no satélite, sino del comité de ética de la universidad, me dijo, miraste esta reflexión ética. Si tú vas a poner a la gente a que te cuenten estas cosas que pueden ser tan traumáticas, pues tú deberías darles algo. Entonces, a raíz de eso, yo creé una página de la que me siento súper orgullosa porque en esa página ustedes encuentran todo el marco regulatorio, sentencias resumidas, todo, leyes, resoluciones, pero además encuentran cómo presentar una queja, cuáles son las medidas jurisdiccionales que yo tengo, no solo para que sancionen, sino también para que indemnicen los derechos. Bueno, está súper buena la página ahí haciéndome una... Ahí la estoy poniendo en el chat para Ah, que bueno. Pero quien es solo quiera como de acceder. Colombia, pero Bueno, pero de repente como referencia, porque sí, créeme sí. que por el privado estoy recibiendo muchos mensajes de que está buenísima la conferencia y que está interesante. Listo, ya creo que ya. Bueno, gracias, Pilar, de verdad que este tema pica y se extiende y no es nuevo, pero no ha tenido el trato que debería haber tenido, ¿no? El auditorio es sobre todo gerentes de recursos humanos, ¿sí? O gestores de recursos humanos, administradores y abogados. Entonces, aquí creo que estamos viendo, pues, en el momento en que ya se ha hecho el acoso, ¿no? Pero como bien es cierto, o que ya ha sucedido la situación, pero como estudiantes de gestión del talento humano, de especialización en gestión del talento humano, como gerentes, eh, hay medidas en las cuales se debe interiorizar para frenar o prevenir ese tipo de acosos, ¿sí? No sé qué piensas que puede hacer la gerencia de las empresas desde el inicio o cómo establecer unas políticas antiacoso o de prevención del acoso laboral y sexual. Tú, por lo que entendí de la exposición y del documento, pues
interrelacionas necesariamente uno con el otro. Entonces, ¿no? O todo lo contrario. Qué pena, no, es que pitaron durísimo y no escuché, perdón. Sí. Lo último. Que tú relacionas el acoso sexual con el laboral casi de forma que no se puede separar el uno del otro. No sé qué. Ok, Cómo- no, mejor dicho, sí, sí, pero lo que yo digo es, el acoso laboral y el acoso sexual se han entendido casi que de manera indistinta cuando se trata de mujeres. Es decir, para que una mujer diga que la acosaron, tiene que decir que la acosaron sexualmente. Yo creo que eso es una visión esencialista de lo que es ser mujer y de lo que nos pasa a las mujeres en el trabajo, porque hay muchas otras dinámicas de discriminación, como las que les decía al principio, que para mí son acoso, que no se reconocen y no son leídas como tal, porque no se hace como este análisis de la perspectiva de género, de es que así aburrimos a las mujeres, así las sacamos, así devolvemos a las mujeres a la casa, así hacemos que sea más rentable para que sigan cuidando al mundo y a los niños de gratis, ¿sí? Eso por un lado. Así seguimos teniendo el poder patriarcal, los hombres, el poder económico, la autoridad, etcétera, Ujú, etcétera, etcétera. ujú, Esa es una visión que sí que yo identifico sobre todo en el discurso y en la preocupación exacerbada por la violencia sexual y el acoso sexual de las mujeres, cuando hay tantísimas otras formas en las que perdemos, ¿sí? Entonces yo creo que eso pasa, pero yo creo que eso se debería corregir porque hay gente a la que el acoso sexual eh, pues le parece algo terrible, pero hay mujeres que también lo instrumentalizan y ya, y salen con la gente y ya. O ujú, sea, mejor dicho, no estoy diciendo que el acoso sexual no exista, sino que no es lo único no es la única manera en la que nos acosan. Para algunas personas puede que ni siquiera sea la más grave. Respecto al papel de recursos humanos y gestión humana, a mí me ha ido muy mal con eso. Para mí, en Colombia, yo no sé la experiencia en Venezuela, pero para mí, gestión humana, recursos humanos, las administradoras de riesgos laborales son Voldemort. En el estudio de caso que yo estoy llevando, yo ya tuve entrevista con Vanessa Restrepo y en la sentencia, de hecho, que es la T-140 del 2021, ella dice que ella, por quien más se sintió discriminada y revictimizada, fue por la directora de recursos humanos. ¿Por qué creo yo que pasa esto? Pues porque estamos en un mundo capitalista en el que recursos humanos defiende al empleador y no al empleado. claro, claro. Pues, pues por ese lado, como obvio. Mm, Eh, Creo que también eso pasa en Colombia, porque como se ha dejado la responsabilidad, lo voy a explicar mejor. En Colombia hay medidas para prevenir y corregir el acoso. Es decir, yo tengo que tener una política contra el acoso. Yo tengo que implementar actividades que mejoren el ambiente laboral. Yo tengo que entrenar a los miembros del comité de convivencia en resolución de conflictos. Yo tengo que hacer una cantidad de cosas y además puedo hacer una cantidad de cosas. Es decir, yo puedo sentarme a escribir una política en la que desde mi conocimiento de la gestión humana pueda tomar medidas súper prácticas que muchas veces ni siquiera son caras. Digamos que hay como hay una cosa que se llama la disposición para actuar incorporando el enfoque de género, que eso es de psicología, o sea, eso es más de esa disciplina. Y para que una persona actúe con disposición al género, uno no solo le enseña cuáles son los derechos de las mujeres, sino que algo vital, uno le dice qué hacer cuando está siendo testigo de acoso.
eso me parece súper importante porque tú puedes estar súper convencida o súper convencido de que los derechos de las personas, los derechos de los trabajadores, te lo sabes todo, pero tú ves a tu jefe gritándole a un compañero y tú dices, pues es que si lo hago quedar mal en público y le Lo digo, hago ustedes no para mí. hicieron nunca eso, mañana me echan. Entonces, Ujú, ¿cómo lo hago? No, tal vez le digo, oiga, tomémonos un café o mire, jefe, qué pena. No sé cómo hacerlo, pero esas también son cosas que son súper importantes. Lo otro es la disponibilidad ética. Es decir, y esto es algo en lo que yo insisto mucho, hay gente que no tiene disponibilidad ética para nada más allá de sus propios intereses. Es que ni siquiera registran al otro, ¿sabes? Hay gente que tiene tan poquita disponibilidad ética que ni siquiera alcanza a ver a los otros. No le importa, es súper individualista, súper ensimismado, súper metido en sí. Hay que tener disponibilidad ética. Yo ujú. puedo actuar poniendo por encima de mis intereses los de alguien más. Es decir, si yo veo que a una persona la están maltratando, pues yo digo, ay, no, yo no me meto en ese problema, pues porque, ¿sí? Eso es falta de disponibilidad ética, porque pues yo, ¿para qué me voy a complicar la vida? Ujú. La disponibilidad ética también es un factor súper importante, entonces es el conocimiento de los derechos, porque a uno por lo general lo están todo el tiempo diciéndole cuáles son los derechos, cuál es la ley, pero nunca le dicen, bueno, ¿y qué hace cuando ¿Qué se hace enfrenta a usted una para situación? evitar un conflicto? Sí, ¿Cómo, si el conflicto está, cómo lo resuelve, etcétera? Sí. claro, claro. Bueno, tienes dos comentarios en el chat. Nidia González, que es una de nuestras estudiantes, que además es paisana suya, dice, es un tema súper importante en la discriminación en Colombia. En diversas empresas también está la edad de contratación, que perjudica a las personas mayores de 40 años, tanto hombres como mujeres. ¿Existe alguna norma que pueda ser de apoyo para profesionales que se le impide seguir laborar aportando conocimiento y experiencias? Y Virginia Serpa nos dice, ¿podría llamar a la abogada que está en la conexión para escuchar su opinión? Me gustaría escucharla sobre todo en el entorno venezolano. Me imagino que se refiere a la doctora Glasbel, que espera conocer el punto de la doctora Glasbel al respecto. Entonces, bueno, micrófono abierto si gusta la doctora Glasbel Belandria y bueno, puedes ir, no sé, diciéndole a Nidia qué hacer en esa discriminación por edad, que ya pasamos algunos los 40. Pues mira que, como yo les decía, en la ley 1010 está la modalidad de acoso que es discriminación y em, dice, ahora no la encuentro. Así, todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral es acoso. En la categoría de edad la integraron a través de la ley 1622 de 2013, pero más pensando en las personas jóvenes, porque es que las personas jóvenes también tienen como muchas dificultades para entrar al mercado laboral, pero sí, sí se puede, no, ya te digo, en la práctica yo no lo he visto, pero en la norma está que uno podría litigar eso por edad. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario. Gustavo, bienvenido, adelante. Eh, Buenos días para todos. Un tema muy interesante y muy álgido. Yo nací en Colombia, estudié en Venezuela, trabajé en Venezuela y estoy en Colombia en este momento. Y creo que a propósito de lo que dice la profesora Pilar y lo que hemos conversado, pudiera ser como un parangón entre las dos situaciones. Yo trabajé en Venezuela muchos años en la parte de recursos humanos, eh, alejándolo un poco del tema político, ideológico. Creo que pues allá han habido varios avances en materia laboral. Mm,
Creo que hay que establecer un equilibrio en ese aspecto ideológico porque tenemos mucho avance en materia laboral, pero no tenemos empresas. Por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, me llamó la atención el tema de la sexualización porque sí, en ambientes de trabajo venezolanos lo vi mucho. Hay un irrespeto hacia la mujer, incluso hasta la mujer casada. Este, Acá lo he visto un poco menos, pero también siento que acá hay un problema cultural muy grande en términos del patronaje, en términos del empleador, y hay un problema social también muy grande que hace que los trabajadores, los empleados, soporten muchas cosas. Colombia es un país donde un alto porcentaje de la economía funciona con el empleo informal, con la economía informal. Este, los índices de desempleo son relativamente altos y creo que incluso en las empresas pequeñas, por ejemplo, estas empresas SaaS, que son empresas pequeñas y que generalmente son un solo dueño, se nota mucho la discriminación, no solamente desde el punto de vista del acoso a la mujer en términos de género, sino en todos los sentidos. Y no lo comprendía, lo imaginaba, pero ahora que la profesora Pilar lo dice, justamente es porque las instituciones, y cuando hablo de instituciones no solamente hablo de los lugares físicos, sino de las normas, son muy pesadas, son muy burocráticas y prácticamente es imposible acceder a la justicia y creo que en ese sentido hay se aprovecha mucho la parte empleadora de estos aspectos, es muy difícil accionar. Sumado al miedo de perder el trabajo, porque es muy difícil conseguir trabajo, pues hace que se materialicen muchas cosas, es lo que yo puedo sentir acá. El tema de la discriminación por edad ciertamente es correcto de esa manera. Eh, y también a propósito de ese problema cultural, es que yo siento que en la sociedad colombiana se aplaude mucho el tema, sobre todo en las empresas pequeñas, del jefe duro, ¿sí? Del jefe fuerte. Entonces, lo he vivido particularmente, pero también lo he escuchado. Cuando las empresas son de un solo dueño es muy difícil entrar en este tema de discernir y tener opiniones distintas porque este, se puede tornar ofensivo. Aparte de todo, que acá en Colombia hay una particularidad también, que no ocurre en Venezuela porque pues Venezuela tiene una tradición de universidad pública de hace muchos años que permitió que la gente estudiara masivamente y en Colombia no es así. En Colombia estudiar en una universidad es un privilegio y hay un problema casi de clasismo, ¿cómo se diría? Intelectual, donde si yo estudio en la universidad más cara, yo sé más y usted no tiene derecho a hablar. Y eso es una forma de discriminación también. Son cosas que ocurren acá en Colombia, son temas profundos que tienen muchas vertientes y que quizá quería compartir esas comparaciones y un poco sobre la experiencia que estoy viviendo ahora, porque yo creo que el tema de la igualdad es muy importante. El tema de la discriminación de género es muy importante también, evidentemente, porque se suele entender a la mujer como la débil del ámbito social y las mujeres están copando demasiados espacios últimamente y eso es muy bueno y creo que tenemos que adaptarnos y ajustarnos. Y otra cosa que está ocurriendo, no solamente en América Latina, esto es un tema creo que a nivel mundial. Lamentablemente los países fuertes, y no quiero llevarlo a un tema ideológico, ¿sí? Porque creo que no está bien, pero los países más fuertes económicamente suelen desafortunadamente tratar de ubicarse en los países más débiles económicamente para conseguir ¿qué? Mano de obra más barata, mano de obra más vulnerable porque los derechos laborales, digamos, no son tan fuertes en estos países y es desafortunadamente también la manera como estos países han conseguido que venga inversión. Pero yo creo que ese tipo de cosas hay que llevarlos a los organismos multilaterales y combatirlos de muchas maneras. Cuando digo combatirlos no es con una guerra, pero sí hay que ponerlos de relieve porque incluso las economías fuertes llegan a pactar con dictaduras, ¿sí? Para flexibilizar las normas laborales y someter y esclavizar a sus sociedades. Y esos también son formas de discriminación. Es más o menos lo que quería yo exponer. Gracias. Gracias, Virginia. Y luego la doctora Grasberg creo que ya pudo solucionar su problema con el micrófono. Adelante, Virginia, cuéntame. Hola, ¿qué tal? Un placer para las dos. Soy graduando de la Universidad de los Andes, de acá de Mérida, de graduando de Administración.
casi siempre participo en estas cosas para poder tener conocimiento más amplio, poder desenvolverme. Y pues yo quiero exponer mi caso, ¿no? Desde un punto de vista de acá de Mérida. Yo he trabajado desde ya hace bastante, llevo como 6 años siendo mesero. En el ambiente de los restaurantes, el ambiente restaurantero es bastante álgido, es bastante hostil el tratamiento al empleado. Sí, siempre está el encargado que se quiere aprovechar de los meseros, de los cocineros, de todos los que trabajamos. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a ver este dilema, este acoso, este maltrato, quizás no no voy a hablar mucho de género como tal, sino del maltrato integral, tanto a hombre y mujer, lo veo más en jóvenes, porque estos empleadores buscan personas que tengan una edad que tú no puedes decir, mira, tengo un conocimiento, tengo una experiencia de 10 años, porque ahorita hay jóvenes que trabajamos y estudiamos al mismo tiempo y tenemos que hacerlo para poder sustentarnos. En Mérida sabemos que hay estudiantes que vienen de otros lugares y se tienen que pagar su alquiler, su comida, su transporte, y se aprovechan de eso para poder minorizarlos en cuanto a remuneración, en explotarlos en cuestión de tiempo, porque ya no son 8 horas laborales, sino pasan a ser horas extras de 12 horas. En mi último trabajo yo llegaba a las 5 de la tarde, pero me iba a las 3 de la mañana. Sí, a tanto de eso también tenía que estar aguantando palabras, comentarios que mis otros compañeros lo tomaban como, bueno, es un regaño más, mientras yo no. Yo les decía, ok, ya va, espérate. O sea, contextualiza y si me vas a regañar, me llamas a privado y me lo dices, ¿no? También son cosas que uno aprende en la facultad y que uno quiere dar a entender. Cuando llevamos este caso a IMSACEL, IMSACEL dice que, bueno, que sí. Virginia, déjame contextualizar a Pilar de qué es INSACEL. El Bueno, INSACEL es el ente administrativo que se encarga de supervisar las condiciones y medio ambiente laboral en Venezuela. Tenemos ajá, un ente administrativo específicamente para las condiciones de trabajo. Gracias. sí, normalmente Disculpe. es reguladora por la LOPSIMAP, que es los procesos, la salubridad que le ofrece, cuando le das dotes de la capacitación y todo esto, ¿no? Ok. Y pues ellos, en cuestión de lo que hablaba Gustavo también, lo que hacen es, bueno, pues sí, existen muchos problemas, pero yo no puedo solucionar. Entonces uno se queda como que, ajá, entonces ¿a dónde voy? Bueno, pasa de que en esta empresa donde yo estaba elaborando, éramos 2 mujeres las que trabajábamos en un entorno de 10 hombres, ¿no? Que todos eran entre meseros y cocineros. Entonces sí, ahí sí digo que había sexualización, porque entonces uno mesero tenía que dar casi que todo su cuerpo para poder vender un plato. Yo no era así, yo simplemente con mi conocimiento y con mi poder de oratoria vendía el plato y ya, no iba más allá. Sí me decían, no, pero es que píntate bonita, arréglate bonita, que ese color de cabello como que no, ¿sabes? No, tú me estás contratando por mis capacidades, por mis conocimientos y eso es algo que hay que darlo a conocer a todos los empleados que vayan a llegar a trabajar en cualquier lugar. Date el puesto que mereces. Si a esa persona no le gusta y te está exigiendo más, lo que tú tienes que colocarle es un límite. Y vas a ver que en algún momento esa empresa va a quedar sin empleados. ¿Y por qué lo digo? Yo me retiro de esta empresa, vamos a INSACEL, vamos a la Inspectoría del Trabajo, porque también acá pasa de que no te pagan la liquidación, lo que te corresponde por liquidación, sino como nunca firmaste un contrato o algo así, pues sabes, hacen que eso no sucedió. O como eres una niña, o sea, yo tengo 22 años, como eres una niña, es muy probable que, no, pues te voy a dar $100. Cuando yo llegué y ellos me dijeron que no, que ese tema todavía no lo habían tocado porque ellos no tenían un departamento administrativo, que no sé qué, yo dije, no importa, yo soy casi administradora, yo sé sacar mi cálculo de prestaciones, aquí está, ¿sí? Y tengo muchos compañeros, muchas personas que trabajaron en otros restaurantes que realmente nunca se lo hicieron.
fueron a la inspectoría y la inspectoría sí está ayudando bastante acá en Venezuela, o bueno, realmente no sé en Venezuela, pero en Mérida, sí hay más apoyo al empleado que al empleador. Porque he visto muchos casos de la inspectoría donde realmente sí resuelven estos dilemas de liquidación y eso. Pero el tema de acoso, que es probablemente vaya a ser un tema más psicológico, más de psicología organizacional, no los toman en cuenta. Una compañera fue a IMSACEL a hablar de su caso porque es gordita, porque es negrita, porque viene de Caracas, porque no es propia de aquí, porque tiene un problema de columna y no sé qué, siempre la achacaban con ella. Siempre era ella la mala, siempre, hasta que ella dijo, no, bueno, pero no, si Virginia pudo colocar un alto a esto, ¿por qué yo no? Fue a IMSACEL y la respuesta que le dieron es esa. Tenemos muchos casos de acoso, pero no podemos resolver nada. ¿Por qué no pueden? Bueno, al tiempo, cuando yo voy a retirar mi liquidación, me doy cuenta que todo el personal que estaba laborando conmigo se había retirado de esa entidad. No sé si fue un punto de quiebre donde todo el mundo dijo, bueno, pero si Virginia no se caló una cosita mínima, ¿por qué yo calarme todo lo que me vengo calando desde hace mucho tiempo? Y todo el personal que estaba nuevo en esa empresa, que estaba en ese momento, era nuevo. Entonces también es cuestión de que el empleado ponga límites y diga, ok, no, ya va, yo no me puedo calar esto. Y es verdad, lo de las sanciones es muy importante, pero como dice Gustavo, quizás no para caer en temas ideológicos ni políticos, pues vamos a tomar riendas por nosotros mismos, porque realmente en INSACEL, que es el encargado de esas condiciones óptimas de salubridad, de si se mantiene, aquí para uno entrar, uno joven, para uno entrar a un lugar, lo que hacen es, bueno, ven y si quedas, pues chévere, y si no, pues te vas. Y te pago los días que trabajaste y pues ya. No hay una entrevista, tú no pasas por un tiempo de prueba, te exigen algo donde nunca te capacitan. Entonces, son cosas que uno tiene que dar a entender, tanto a los empleadores que van a contratar como a los empleados que están allí para que coloquen el límite. Y es muy bueno que hagan este tipo de conferencias, que podamos integrarlos en el conocimiento para tener base, sobre todo en cuestiones de, bueno, sí, legales. Sabemos que legalmente podemos accionar, pero sin embargo, es mejor, bueno, no digo que es mejor, pero sí podemos tomar las riendas nosotros y decir, ya va, dignidad de ser humano, o sea, te me calmas. Yo también merezco respeto, yo también sé lo que valgo, y tú por el hecho de que me estés pagando no quieres decir que yo soy tu esclavo y no voy a hacer lo que tú me digas que hacer por el simple hecho de que quieras que lo haga. Eso es algo que a mí me ha ayudado demasiado, y también comprender de que si esa persona nos está contratando es porque requiere de nuestros conocimientos y servicios, porque ella no lo puede hacer, sea por tiempo, sea por conocimiento, sea por cualquier otra cosa. Entonces, si nos damos ese puesto, esa persona no nos puede agredir tan directamente. Ya cuando pase o escale, ya uno dice, bueno, no, ya va, vamos a tomar una denuncia, porque esto así no puede seguir. Y sobre todo hablo por los jóvenes, porque gran mayoría de jóvenes venezolanos merideños estamos trabajando y estudiando, y por el simple hecho de estar sin una experiencia de 20 años, nos quieren meter todo. Y así, no. Es muy importante y de verdad muy valioso esto que nos están haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Virginia, por compartir la experiencia y bueno, una palabra que me ha gustado mucho es, bueno, empoderarse de sus derechos, empoderarse de sus capacidades y saber que podemos eh, accionar, aunque mucha gente tenga dudas en la institucionalidad, hay que accionar el derecho, hay que tener fe y creer en el derecho. Se me fue no, la Bel, no sé si ya puedes abrir el micrófono, bienvenida. Buenos días para todos. Quiero primero dar las gracias, María, por la invitación, luego a la profesora María del Pilar por su excelente participación.
que nos puso en contexto con respecto al ámbito laboral colombiano. Dentro de la intervención de ella hiciste mención de mecanismos en Venezuela. También Virginia, de una manera muy amplia, muy precisa, también nos hizo saber su caso y cómo están actuando las instituciones, en este caso en Mérida, ¿no? Yo estoy cumpliendo el rol de juez laboral en Mérida desde hace 20 años y es interesante escuchar a Virginia, ¿no? Pero a la vez hacer una comparación con Colombia. Fíjese algo interesante que podemos traer desde la jurisprudencia venezolana, que tiene que ver con los requisitos para hablar de acoso laboral y que proceda un asunto. Primero, determinar quién es la persona que está acosando y el tiempo que se ha generado de esa acción de acoso, hostigamiento, que la jurisprudencia ha indicado de que debe ser en un tiempo continuo, ¿sí? Por lo menos 6 meses. Entonces eso es interesante y cuando la profesora María del Pilar pues termine, me gustaría oír su opinión sobre estos requisitos, ¿no? Como para mantener acá esa comparación entre los dos países. En el caso de Venezuela, cuando hablamos de quién acosa, tenemos que fijarnos en algo. En el caso de Virginia, ella nos manifestaba que era su propio empleador, ¿sí? Y que era también no solamente a su persona, sino al grupo de trabajadores. Ahí hay una realidad en ese caso, en esa área que ella describe, y tiene que también que ver con su edad, su necesidad, que es el abuso en el horario de trabajo, por ejemplo, y seguramente no le pagan horas extraordinarias. El trato y el ambiente inadecuado, ¿sí? Que la lleva a ella a hacer la denuncia. Administrativamente, en la Inspectoría del Trabajo está el procedimiento que establece el artículo 513 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, donde administrativamente el trabajador puede hacer un reclamo sobre condiciones laborales. Y allí entrarían cuestiones de hecho, que estaríamos hablando de este tipo de trato no adecuado a estos trabajadores. Ese procedimiento es un procedimiento breve, lo puede llevar la inspectoría y allí, como lo explicaba la profesora Pilar, es también conciliatorio, pero él puede establecer medidas de protección allí. Estoy hablando del inspector del trabajo. INSACEL recibe denuncias e investiga, pero investiga buscando una certificación porque ya hay secuelas. Se da el acoso y se produce un daño con ese hecho ilícito. Entonces se buscaría en este caso, entonces, establecer a través de la certificación que es de origen ocupacional el daño que se le causó a este trabajador o trabajadora. Y eso amerita una investigación. Es decir, que nosotros tenemos que saber que en Venezuela esos dos organismos administrativos tienen una función particular y una tiene que ver más con ya un daño, por ejemplo, un daño psicológico, una enfermedad de origen ocupacional que viene a raíz de esa conducta de acoso por parte del empleador. Y el reclamo, en este caso, ya sería cuando ya está en proceso las acciones para prevenir que lleguemos al daño, ¿sí? No sé si me estoy explicando. Entonces, allí es importante tener claro dos cuestiones. Virginia hablaba sobre el empoderamiento de los trabajadores. Los trabajadores no pueden tener miedo de recurrir y a las posibles efectos retaliatorios que pueda tener el empleador con respecto al trabajador que tiene esa acción en los órganos administrativos, porque es preventivo. Se entiende de que desde el contrato de trabajo, independientemente, Virginia, que sea verbal, que no esté por escrito, en nuestra legislación venezolana
se establece que el contrato laboral puede ser escrito, que debería ser así, preferiblemente, pero también puede ser verbal. Y lo que no esté escrito se entiende como una presunción, es cierto por parte del trabajador o la trabajadora. Entonces, retomando lo de la inspectoría, si tenemos una situación de acoso, entonces tendríamos el procedimiento de reclamo como una manera de prever de que se llegue a afectar al trabajador con por ejemplo, una enfermedad psicológica o otras posibles situaciones que se presenten que lo dañen. ¿Qué pasa cuando se tiene la certificación de una enfermedad de origen ocupacional y que viene por un hecho de acoso laboral? Allí nacen las indemnizaciones que nosotros tenemos establecidos por responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva en la OXIMAD. Y esto sí se lleva ya por la vía judicial. En el caso de que el procedimiento de reclamo que lleve la inspectoría, ese proceso conciliatorio no sea favorable, el trabajador también puede acceder a la jurisdicción laboral. Puede acceder a la jurisdicción laboral incluyéndose a través, no solamente por el procedimiento ordinario laboral, sino también puede ser por el procedimiento de amparo, una tutela sobre las condiciones. Nosotros tenemos muchos derechos establecidos en la Constitución y cuando son derechos de orden constitucional pueden acceder a la vía de amparo. En Colombia es tutela, a la tutela constitucional, a los efectos de que se le proteja de manera inmediata, por si existe el riesgo de que se le cause el daño. Entonces, la situación jurídica infringida es dar una orden concreta de que cese esa forma de acoso o hostigamiento a un trabajador, a una trabajadora o a un grupo de trabajadores. Que es también importante tener en cuenta la parte cultural. Yo hablaba hace pocos momentos sobre el empoderamiento, que los trabajadores sean activos, pero culturalmente también hay algo que debemos modificar o ir creando conciencia, que es esa parte de informar y también culturalmente nosotros tenemos conductas que vemos normales, que no son normales, palabras que pueden ser ofensivas, pero en la vida diaria las vemos normales. Entonces tenemos que ya ir creando una conciencia de que hay expresiones verbales y corporales que son irrespetuosas, que son acosadoras, que son dañinas a las personas y que no podemos ver eso como algo normal. Porque muchas veces observamos que los trabajadores no denuncian porque consideran que lo que está pasando es normal. Y como lo vemos también en este concepto o en esta idea de la cultura, cuando la misma profesora Pilar manifestaba en algunos casos que iban a las instituciones administrativas allá en Colombia y que veían que eso era como normal, que eso no era acoso. Cuando dio el ejemplo de que fue el órgano administrativo, tomó algunas conductas objetivas de incumplimientos que estaba incurriendo el empleador, pero que no vieron el acoso, ¿ves? Porque lo ven como algo normal, ¿sí? Como que eso no es acoso o está fuera de lo que es la idea. Entonces tenemos que formar sobre este tema. No sé si hay una pregunta adicional, si queda claro sobre la forma de manera resumida traté de explicarlo, de cómo pueden actuar los órganos administrativos, hablo inspectoría, INSACEL, y cómo nosotros como tribunales podemos también actuar. Creo que sí hay una diferencia con respecto a Colombia, porque ella dice que se debe agotar la vía administrativa para poder acceder a la vía judicial. Nosotros no necesariamente tienen que agotar la vía administrativa. En el tema de prevención, pueden ir directamente con el amparo, por ejemplo.
Y en el tema para un reclamo de enfermedad ocupacional, sí tienen que agotar la vía administrativa porque necesitan esa certificación. Entonces, aquí les dejo las ideas. Otra pregunta que deseen hacer, pues estoy pendiente. Bueno, muchas gracias, Glasbel. No sé si alguien más quiere compartir algo, si Pilar quiere cerrar con alguna reflexión. No, me parece súper interesante el tema es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, ¿sí? Sí. Súper interesante. Y la ley es la Ley Orgánica de Condiciones, Prevenciones y Medio Ambiente del Trabajo. Yo luego, si quieres, te lo mando por un mensajito. No, me parece súper interesante porque aquí en Colombia lo que ha pasado un poco es que esa obligación de velar por el ambiente laboral se ha privatizado a través de las administradoras de riesgos laborales. Y eso ha llevado pues a que incluso las medidas preventivas sean como riesgosas en términos retaliatorios, pues porque las ARLs, en la medida en que son privadas y quien les paga es el empleador, pues pues tienen ahí como ellas defienden a los empleadores. Entonces sí me parece súper interesante esa institución que se ocupe de eso y que sea pues del orden público. Entonces, muchas gracias por por la información. Voy a darle una revisada a eso. Y para cerrar, ¿no? Pues muchas gracias por el espacio. Qué chévere que quedara abierta la conversación. Ahí les dejo pues la página web que he creado. Si de pronto quisiéramos, pues podríamos hacer una entrada para pensar en en los proyectos de investigación. Ese proyecto de investigación de acoso entre mujeres me parece súper importante, súper necesario. Pues eso yo creo que hay que hacerlo desde la academia porque uno, por ejemplo, como consultor, ir a criticar a las feministas que lo emplean, pues pero sí, me parece un súper tema y pues súper a la orden. De verdad, muy agradecida con la asistencia, muy agradecida con Pilar. De verdad, esta conversación ha sido esclarecedora para nosotros y bueno, invitarlos a estar pendientes de las redes sociales del Centro de Investigaciones, donde vamos a seguir haciendo conversatorios, que todos de una u otra manera están relacionados con la parte justamente gerencial para poder formar y hacer ese cambio de mentalidad que tanta falta nos hace en los empleadores, poder traer experiencias de otras latitudes y que empecemos a hablar entre estos países sur-sur para ver cómo estamos llevando adelante nuestro crecimiento económico y social y como como ciudadanos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Pili. Te mando un abrazo grandísimo hasta Bogotá. Cariños por allá a todos. Y bueno, mil gracias a todos por venir y por participar. Estamos siempre atentos. Un abrazo. Gracias, chao. Mil gracias a ustedes por invitarnos. Atentos. Gracias. En el chat les dejé un link de una encuesta para que dejen los daticos para seguirles mandando información del CIDE. Un abrazo. Sí, Gracias. genial, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Chao, luego. profe. Cuídense. Igual.